apartarlo de eso, se está dando en este tipo de situación. Y después dice, hay un agravamiento, dependiendo la edad, en el segundo párrafo, y en el tercer párrafo dice, cualquiera sea la edad de la víctima. Y acá estamos hablando de corrupción de menores de 18. Por lo tanto, cuando habla de cualquiera sea la edad de la víctima, siempre menores de 18 años. Y tenemos agravantes que van a ser, ya sea por el modo o por el vínculo. Eso lo lee solo, no le va a presentar ningún tipo de dificultad, porque así como el primer párrafo habla que aunque mediara consentimiento, acá no está mediando consentimiento, está mediando engaño, abuso coactivo de autoridad, o puede ser por el vínculo, aunque el menor esté prestando consentimiento, el hecho de ser, por ejemplo, ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de la educación o guarda, ya se da el agravante. La persona encargada de la educación es que la educa a la persona, le imparte una instrucción. Y de la guarda es, aunque sea por cortos periodos de tiempo. El hecho de llevar, por ejemplo, de excursión a un menor a algún lugar, se está ejerciendo la guarda sobre él. Después también tenemos la promoción y la facilitación a la prostitución de menores. Y esto lo encontramos en el artículo 125 bis. Primero, el concepto de prostitución al que se refiere la ley penal, cuando hablo de prostitución, es el trato sexual con persona indeterminada, es venal y habitual. Esas son las características de la prostitución. No es entregarse ocasionalmente a una persona porque le haga un determinado regalo, por más lindo que sea el regalo. Ni es entregarse siempre a la misma persona por dinero. Esa no es la prostitución que castiga el Código Penal. Al margen que se pueda tener un concepto de que eso sea prostitución. Sin embargo, la prostitución que castiga como hecho, acá como conducta típica, es el trato habitual con personas indeterminadas y venal, es decir, por dinero. Y dice 125 veces, el que promover o facilitare, lo mismo que hablamos recién respecto a la corrupción, la prostitución de menores de 18 años, aunque mediere consentimiento. Es decir, lo que hace a un menor de 18 años, promueve o facilita que el menor se prostituya. Esa prostitución no interesa que quien lo trata de prostituir quiera ganar dinero o no quiera ganar dinero. En esta figura penal de menores de 18 años. Después, tanto los agravantes para uno como para otro son exactamente iguales que la promoción. Ahora tenemos en el 126, sí tenemos la promoción y facilitación a la prostitución de mayores de 18 años. Algo que no tenemos en la corrupción. No existe la corrupción sexual. Estamos hablando de corromper el normal trato sexual, de ese tipo de corrupción. No estamos hablando de corrupción de funcionarios públicos, que es un tema totalmente diferente. Estamos hablando de este tipo de corrupción, el trato sexual. La corrupción, solo menores de 18 años. La promoción o facilitación a la prostitución tenemos de menores de 18 años y de mayores de 18 años. Y estamos en el 126. Pero el 126 no funciona, la estructura típica no es la misma que la del 125 bis, sino que dice, el que con ánimo de lucro para satisfacer deseos ajenos. Es decir, él intenta prostituir a otra persona con ánimo de lucro, es decir, intentar ganar dinero. Si no lo gana, no interesa. El ánimo de lucro ya esta es la figura del lenón o del proxeneta. O para satisfacer deseos ajenos, no son los propios, son los ajenos, los de otra persona. Promover o facilitar los mismos conceptos que vimos antes. La prostitución de mayores de 18 años mediando, y esto es lo importante que lo diferencia del otro. En el de menores dice aunque me diera consentimiento. Sin embargo acá, para que yo promueva o facilite la prostitución con ánimo de lucro, la prostitución de un mayor de 18 años, debe haber mediado engaño, abuso de una relación de dependencia, autoridad, poder, violencia, amenaza, es una figura subsidiaria, cualquier medio de intimidación o fraude. Es decir, la última parte, subsidiariamente, cualquier forma que yo trate de doblegar la voluntad está. Por lo tanto, si yo a un mayor de 18 años, con ánimo de lucro, no lo obligo a prostituirse, sino que le digo que se prostituya y él presta consentimiento, no está castigado. No está castigado la promoción o la facilitación a la prostitución de mayores de 18 años cuando ellos prestan consentimiento. Sí, cuando es menor de 18 años. Ese es el 126. En el 127 está lo que se conoce como la rufianería. En el artículo 127, que es la rufianería, lo que hace el rufián es la persona que se hace mantener de la prostituta o el prostituto. Una cuestión a tener en cuenta que no la aclaramos acá. Cuando habla de prostitución se puede prostituir un varón o una mujer, cualquiera de los dos.
no hace diferencia respecto a ese tipo de cuestiones. El rufián lo que hace es hacerse, lo que hace es quedarse con las ganancias de aquella persona que utiliza, aquella persona que ejerce la prostitución. ¿Y cuál es la diferencia entre el rufián y el proxeneta del 126? Leamos lo que dice el 127, que es la rufianería. Dice, el que explotara económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, mediando engaño, abuso coactivo de autoridad, todas esas cuestiones que lo mismo está en el 126. ¿Cuál es la diferencia acá? Acá la diferencia es que en el 126 el proxeneta, con ánimo de lucro, para tratar de ganar dinero que puede o no ganarlo, lo que hace es promover o facilitar la prostitución de otra persona, utilizando engaño, violencia, abuso coactivo de autoridad, intimidación o cualquier otro medio. ¿Para qué? Para que se prostituya. Acá lo que está haciendo el rufián no es lo mismo, porque lo que hace es explotarle económicamente el ejercicio de la prostitución. En los medios que él utiliza no es para que la persona se prostituya, sino que los medios que él utiliza, esos medios de coerción, que tratan de doblegar la voluntad, es para que la persona le entregue las ganancias del ejercicio de la prostitución. La persona se prostituye, para prostituirse, en el caso de la rufianería, la persona se prostituye ella misma, ella se quiere prostituir. Lo que hace el rufián es quedarse con las ganancias. Lo diferente es que marcamos recién lo que sucede en el proxeneta. Por lo tanto, el consentimiento, si la persona le entrega voluntariamente al rufián las ganancias de la prostitución, no se produce este tipo de conducta. No es delito, porque está prestando consentimiento. Lo mismo que sucedía en el proxeneta. La persona que mayor de 18 años, que se prostituye, y el proxeneta, que es aquel que le consigue los clientes, que le otorga el lugar para que se prostituya, todo eso, con ánimo de lucro, por supuesto, pero la persona está prestando consentimiento, tampoco es delictivo. Si es delictivo, ya van a ver, véanlo solo, las casas donde se ejerce la prostitución, eso en el libro está en la ley 2336, después lo pueden leer, solo no le va a prestar, no le va a dar ningún grado de dificultad. Tenemos por otro lado también dentro de lo que es este tipo de figuras, el atentado al pudor público. Acá dentro del atentado al pudor público, una cosa para que tengan en cuenta por si tienen legislación vieja, el artículo 127 bis ter y 127 bis y 127 ter fueron derogados y el 128 fue modificado. El 127 bis y el 127 ter, que era lo que era la trata de blancas, ahora fueron derogados y se agregaron en los artículos 145 ter, ya lo vamos a ver más adelante, como delito contra la libertad y ya no es simplemente la trata de blancas, es decir, respecto a la prostitución, sino que es la trata de personas, que es una explotación, ya vamos a ver el concepto de explotación a qué se refiere la ley y todo eso. Que les quede claro esto por ahora. Los artículos 127 bis y 127 ter están derogados. Y el 128 fue modificado hace muy poco, que es la producción y publicación de imágenes pornográficas. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con esa temática. Bueno, el artículo 128 del Código Penal fue reformado en junio del año 2008, por lo tanto, les aviso esto por si alguno tiene alguna edición más antigua de este texto. Y acá lo que se castiga básicamente es la exhibición o la publicación de imágenes donde participen menores de 18 años en imágenes, lo que se denominaba antes, imágenes pornográficas. Y dice el 128. El que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare, por cualquier medio
representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de partes genitales con fines predominantemente sexuales. Como ven acá, lo que se castiga básicamente es esa reproducción de menores de 18 años llevando adelante ya sea cualquier actividad de tipo sexual, desde una relación sexual hasta mostraciones, por ejemplo una masturbación, él observando o llevando adelante cualquier tipo de mostración sexual. También se está castigando acá al que tiene en su poder algún tipo de material que inequívocamente nos revela que es un material que está destinado a la publicación o a la distribución, perdón, o a la comercialización del mismo. Indudablemente va a ser por su cantidad, se va a prever que va a ser destinado a ese tipo de cuestión. Y también en el último párrafo, el 128, que también lo castiga el antiguo 128, se está castigando el que facilite el acceso a espectáculos pornográficos o suministra material pornográfico a menores de 14 años. Material pornográfico, acá el artículo 128, a diferencia del viejo 128, es la primera vez que utiliza el término pornográfico. El término pornográfico básicamente la doctrina lo definió como aquello que produce excitación sexual. Eso es básicamente lo que es pornográfico. Lo torpe de la mostración de lo sexual hace al mismo tiempo que la finalidad es tender a excitar sexualmente a la persona. Estos atentados al poder público fundamentalmente se ven reflejados en el artículo 129 del Código Penal. El artículo 129 del Código Penal lo que prevé básicamente son las exhibiciones obscenas. En las exhibiciones obscenas, que está en el 129, dice: se ha reprimido con una multa el que ejecutare o hiciere ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros. Es decir, la exhibición obscena, básicamente acá el bien jurídico protegido es ese sentimiento que pone un límite a la mostración sexual, y la exhibición obscena, cuando una exhibición es obscena o es artística, y básicamente se tiene dicho que es una exhibición obscena cuando es una mostración torpe de lo sexual. Ahí pasa a ser obsceno y deja de ser artístico. De todos modos, esto de exhibición obscena es un elemento normativo, así como el agravamiento del sometimiento gravemente ultrajante. También es un elemento conceptual, cultural, un elemento normativo, el tipo penal de carácter cultural, que va a ser un juez que en el caso concreto establezca si esa mostración es una exhibición obscena o es una exhibición artística. Lo que sí acá es que yo lo realizo en un determinado lugar donde es involuntariamente puede ser vista por terceros, ya sea porque es un lugar público, porque es un lugar abierto, porque es un lugar íntimo de mi casa, pero que, por ejemplo, abrí una gran ventana y puede ser involuntariamente visto de afuera. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando el tercero lo que hace es él mismo colocarse en situación de poder observar este tipo de cuestiones, ya no es eso no es delito. Es decir, si el tercero, por ejemplo, lo que hace es trepar una tapia, trepar un muro para poder ver una persona que está desnuda dentro de su domicilio, ahí ya no ha sido la persona, no se expuso para que terceros la vean, sino que fue este tercero quien venció determinados impedimentos que existían a ser observado, y a pesar de eso observó esta situación voluntariamente, y por eso no encuadra el tipo penal. Y después dice: si los afectados quiere decir sujeto pasivo, fueran menores de 18 años, la pena será de prisión de 6 meses a 4 años. Lo mismo con independencia de la voluntad del afectado cuando se trate de un menor de 13 años. Es decir, si es menor de 13 años, no importa si voluntaria o involuntariamente quiso ver la mostración. Vamos a ingresar ahora en una cuestión que importante, la acción penal de estos delitos que acabamos de ver, en los que se refiere a la corrupción de menores, a la facilitación, a la exhibición obscena. Todo este tipo de cuestiones son de oficio. Los que acabamos de ver son de oficio, ya no son de instancia privada como eran los anteriores. Dos cuestiones importantes que tienen que ver con el tema de los abusos sexuales, que tienen que ver con los artículos que habíamos hablado, el 72, cuando hablaba que son acciones dependientes de instancia privada.
Por lo tanto, habíamos dicho que solo con la denuncia de la víctima se podría remover esa instancia de manera tal que pueda ser perseguido el delincuente. Sin embargo, el artículo 72 en sus últimos párrafos dice, fundamentalmente dice, en los casos de este artículo no se podrá formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado, su tutor, guardador, etc. Es decir, como habíamos hablado, si no hay denuncia no se puede perseguir. Después dice el 72, sin embargo se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador. Porque puede suceder que quien abusa sexualmente del menor sea un ascendiente, un tutor, un guardador. Entonces en ese caso se procede de oficio. Ya no es necesario que remueva la instancia. Sí será necesario que su representante legal haga la denuncia cuando el sujeto activo, es decir, el autor de estos abusos, ha sido alguna de estas personas que está describiendo la norma. Y después dice, cuando existen intereses gravemente contrapuestos entre alguno de estos y el menor, el fiscal podrá actuar de oficio cuando así resulte más conveniente para el interés superior de aquel. Cuando dice, acá lo que está diciendo es que cuando haya un interés contrapuesto entre el tutor, el guardador, los padres y el menor, puede actuar de oficio también. ¿Cuándo puede suceder esto? Vamos a suponer una persona que viola a un menor y mantiene una relación de concubinato con la madre del menor. En este caso, no es su tutor, no es su guardador y por lo tanto no puede actuar de oficio el fiscal como lo establece el segundo párrafo. Pero sí hay un interés gravemente contrapuesto con la madre. Muchas veces las madres no denuncian este tipo de conductas porque, entre otras cosas, razonan o piensan que aquella persona que es la que está alimentando a sus hijos, generalmente son familias muy numerosas, y este concubino que pudo llevar a casa y que está alimentando, y por ahí no denuncian este tipo de conductas a esos fines. Entonces, en esa situación hay un interés contrapuesto entre la madre que va a denunciar y el menor que es víctima del delito. Y ahí también se actúa de oficio. Otra norma a tener en cuenta también dentro de los abusos sexuales es lo que establece el artículo 132 del Código Penal. El artículo 132 lo que establece es una figura que se denomina el avenimiento. El avenimiento es uno de los primeros acuerdos que se establece en materia penal. En materia penal ustedes saben muy bien que se persigue al delincuente, no hay acuerdo entre víctima y victimario, sino que es el Estado quien expropia la acción penal y para los fines de evitar la venganza privada y de hacer justicia, persigue al delincuente. Acá el 132 es un caso especial donde se llega a una especie de arreglo entre víctima y victimario. Y dice el 132, los delitos previstos en el artículo 119, primero, segundo y tercer párrafo, todos los abusos y la violación, 120, que es el estupro, el 130, que es el rapto, la víctima, es decir, la víctima del delito, no es el sujeto activo, podrá instar el ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro o protección o ayuda de las víctimas. Que sucede un poco lo que decía ya el 72, la víctima puede instar la acción con ayuda de este tipo de organismos no gubernamentales. Y después dice la segunda parte, que es lo más interesante, que tiene que ver con el avenimiento. Acá esta primera es una forma de denunciar. Y la segunda parte, que tiene que ver con el avenimiento, dice, si ella fuera la víctima puede ser varón o mujer, mayor de 16 años, es mayor de 16 años teniendo 16 años y un día ya es mayor de 16 años, no hace falta que tenga 17. Podrá, es decir, una posibilidad, podrá proponer un avenimiento con el imputado. ¿Qué es ese avenimiento? Ese avenimiento es un acuerdo con el imputado. Y dice, el tribunal podrá excepcionalmente, es decir, no lo va a aceptar siempre el avenimiento en este acuerdo, sino que excepcionalmente puede, es una posibilidad que tiene el tribunal, aceptar la propuesta realizada por la víctima, que haya sido libremente formulada y en condiciones de plena igualdad. ¿Para qué? Para que el sujeto activo, quien cometió el delito sobre la víctima, quien la abusó sexualmente, no la presione la víctima para que vaya a un avenimiento y solicite, digamos, un arreglo extrajudicial, porque ya vamos a ver qué sucede. Cuando, en consideración de la especial y comprobada relación afectiva preexistente, considere que es un modo más equitativo de armonizar el conflicto con mejor resguardo del interés de la víctima. ¿Qué sucede acá? Acá sucede que el tribunal, apreciando que la víctima está ofreciendo el avenimiento, está ofreciendo
a realizar un determinado arreglo, que puede ser desde económico hasta perdón, hasta que se case. Ya vamos a ver cuáles son estas situaciones que se dan con la persona, lo está expresando libremente, está proponiéndole un avenimiento, pero además el juez lo que hace, o el tribunal, considera que ha sido comprobada, es decir, comprobadamente, estas dos personas han tenido una relación afectiva anterior. Y entonces este abuso sexual ha tenido, digamos, ha sido producto de aquella vieja relación que han tenido entre ambos. Generalmente han sido exnovios, expareja, y después de golpe se produce algún tipo de abuso, tal vez en este tipo de cuestión. No es que no se castigue, sino que se tiene que producir el avenimiento siempre con la persona mayor de 16 años. En tal caso, dice finalmente el artículo, va a quedar extinguida la acción penal y se podrá disponer cuestiones previstas para la probation, que son los artículos 76, 76, 34, que lo vimos en penal 1. Básicamente, entonces, ¿qué sucede acá en el avenimiento? Que la víctima lo que propone es un avenimiento, un acuerdo con quien fue el sujeto activo del delito. Y teniendo en cuenta la situación de la relación preexistente que existió, puede excepcionalmente el juez, si fue esa propuesta prestada en libertad, sin ningún tipo de presión, prestar acuerdo. Y esto, como les digo, es para el varón o la mujer, porque antes el viejo artículo 132 decía que iba a quedar exento el delincuente si se casara con la ofendida. Por lo tanto, solo en esa situación podía quedar exento. Solo existía la única forma de extinguir la acción penal era casándose con la ofendida. Algo que no podía pasar si si un varón abusaba sexualmente de otro varón. En cambio, con este tipo de cuestiones, ahora se zanja esa dificultad que existía. Eso es fundamentalmente respecto a este tipo de cuestiones. También en este tipo de delito, el artículo 133 establece reglas especiales respecto a la participación. Nosotros habíamos visto cuál es en penal 1, cuál es la participación necesaria y la participación secundaria. Acá lo que refleja el artículo 133, que dice que describe una determinada cantidad de personas, ascendientes, cónyuges, convivientes, todas esas personas que cooperaran en cualquiera de estos delitos del título, o sea, por lo tanto, acá se está incluyendo la corrupción de menores también, porque habla del título, no habla de diversos capítulos o de algunos artículos, sino de todo el título, y se van a ser reprimidos con la pena de los autores. Ya les aclaro, no significa que le vayan a dar la misma pena que el autor, significa que va a ser utilizada la misma escala penal que el autor. Por supuesto, la circunstancia personal de cada uno hace que cuál va a ser la pena en el caso concreto que se va a aplicar. Bueno, vamos a empezar ahora con los delitos contra la libertad. En los delitos contra la libertad se protege la libertad desde un doble aspecto. Desde como una libertad para manifestar mi actividad, es decir, para movilizarme donde quiero, que nadie me imponga ni nadie me prive de poder movilizar mi cuerpo, y también como una manifestación de reserva, es decir, una libertad también para expresar mis pensamientos, para expresar mis ideas, siempre y cuando no ofenda a otra persona. Esa libertad también se me protege en el Código Penal. Vamos a ver entonces primero los delitos contra la libertad. Y primero vamos a ver delitos contra la libertad individual, es decir, contra la libertad del individuo. Acá vamos a ver primero el delito que se denomina reducción a servidumbre o condición análoga, y en este tipo de delito lo establece el artículo 140 y dice que va a ser reprimido con determinada pena el que redujere a una persona servidumbre u otra condición análoga y el que la recibe en tal condición para mantenerla en ella. Acá la servidumbre es cambiar la situación de libre de la persona a una situación de siervo, que no tiene nada que ver con la esclavitud, porque en la esclavitud yo soy propietario de la persona, por más que la persona no realice trabajo de siervo. Lo que caracteriza la esclavitud es la propiedad que tengo yo sobre la persona. En cambio, el siervo no es una situación jurídica como la esclavitud, sino que es una situación de hecho. Y la persona presta este tipo de trabajos. Y
el delito es reducir a la persona a una servidumbre, lo dice condición análoga. Condición análoga es mantenerla en una situación que, si bien no presta este tipo de trabajos, sí lo que hace es estar bajo la disponibilidad de hecho de otra persona. Y acá no solo se castiga al que le reduce, sino también al que